Vamos a hablar aquí sobre la creación de patrones. Entonces comenzaremos pues identificando en qué consiste y dónde están las diferentes ventanas. Para iniciar diríamos que en la paleta de colores, cuando abrimos Window o ventana y nos venimos a los swatches, o que son estos modelos de color que tenemos aquí, vamos a encontrar algunos ya creados de previo. Entonces, para ver el concepto, esto es que nosotros podemos rellenar un objeto de un color o podemos rellenarlo de un patrón. Y aquí vienen algunos determinados y podemos abrir librerías con más patrones, exportarlas, etc. Sin embargo, aquí vamos a ver el concepto de cómo crearlos. Entonces, bueno, vamos a tener a la par esta ventana, este diálogo. Y tengo aquí algunos vectores ya creados de previo. Vamos a borrar este cuadrito para empezar desde el inicio. Como ven, si doy comando Y, voy a ver que son objetos trazados con vectores y vamos a utilizarlos para este ejercicio, ¿no? Cada uno está de forma independiente con característica de color. Para empezar vamos a crear un cuadrado. Vamos a ponerle una medida específica. Puede ser 8 centímetros por 8 centímetros. Y vamos a invertir el color, que quede con borde anaranjado. Y nos va a servir para colocar aquí adentro los elementos. Entonces voy a duplicarlos totalmente. Y puedo yo más o menos distribuir. Digamos que es un patrón geométrico, un patrón de naturaleza, diferentes elementos. Vamos a escalarlos también para que puedan rellenar mejor el espacio. Por ahí podríamos empezar a tener ya un primer acercamiento a la textura que estamos creando. Ahora, vemos que es importante tener algunos elementos que sobresalen en el borde. Esto es lo que nos va a permitir crear un patrón sin costuras o simples, que no se vea dónde termina y empieza el otro. Hemos creado aquí un recuadro de 8 centímetros. Entonces, los elementos que están en la parte superior y en la parte izquierda, en este caso este tarrito y en este lado la brocha y el lápiz, vamos a duplicarla para que también llegue a estos bordes. De hecho, vamos a crearlos un poquito por aquí. Quizás este lo vamos a subir antes que colocarlo abajo. Un poco por aquí. Vamos a modificar estos elementos para que se pueda explicar mejor esa parte. Entonces vemos que hay algunos que están quedando totalmente fuera del borde superior y el lateral izquierdo. Entonces lo que vamos a hacer es duplicarlos. Entonces vamos a presionar la tecla V, Enter, para moverlos. Les vamos a pedir que en la horizontal no haga ningún movimiento, pero en la vertical los mueva 8 centímetros. Entonces aquí estamos entrando al diálogo de mover el objeto. 8 centímetros. Le vamos a pedir que nos dé un preview. Es ahí donde los queremos duplicar para que se complete la imagen en nuestro patrón. Y en lugar de darle OK, porque en OK lo que va a pasar es que los movemos, pero perdemos el original, le vamos a pedir que los copie. Y entonces podemos ver que aquí está creando una parte del recuadro, queda parte del elemento y hacia el final la otra parte. Entonces vamos a hacer lo mismo con este, V, Enter, pero en este caso los vamos a mover a la horizontal 8 centímetros, a la vertical nada, y nuevamente le pedimos que lo copie. Aquí quedó. Ahora vamos a trabajar con los elementos internos y no vamos a mover aquellos que acabamos de duplicar. Esos los vamos a dejar ahí porque van a coincidir al final. Entonces podemos distribuir un poco la ubicación del resto de los elementos que tenemos por aquí. Por ejemplo, si quisiera modificar un poquito alguno, como este, necesito seleccionar ambos para trabajarlos. Entonces, solamente un poquito para acá. Listo.
Entonces, hemos mantenido aquí el recuadro para que sea muy visible cuál es el área que va a generar el patrón. Yo creo que aquí voy a hacer un cambio, más para ubicar mejor estos elementos. Puede ser por ahí. Quizás aquí vamos a rotar este, para que haya una mejor distribución de los blancos. Entonces, en este punto lo que vamos a hacer es, vamos a eliminar el borde del recuadro para empezar. Este que está aquí, ya no necesitamos que sea visible. Sí necesitamos que esté recuadro, pero no que sea visible. Y lo vamos a organizar hacia atrás. Objeto. Y acomodarlo, enviarlo hacia la parte de atrás. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar todo el conjunto. Podemos agruparlo. Y vamos a llevarlo, arrastrarlo hacia el cuadro de diálogo de los swatches o donde están los patrones o las muestras de color. Entonces, como ven, aparece el símbolo más y ahí lo suelto. Y estamos creando ya un elemento con ese patrón. Entonces, aquí recordemos, voy a poner comando Y. Aquí tenemos primero los iconos que forman parte de este patrón. Después, el módulo que creamos para crear el patrón. Y entonces vamos a crear aquí, me voy a bajar un poco más, un rectángulo. Puede no tener tamaño. Y vamos a llenarlo del patrón. Como podemos ver, este patrón modifica o tiene ya las características del elemento interno. Ahora, ¿qué pasa si al crear el patrón, y no importa, digamos, la forma, ahí ya lo tengo yo como un patrón totalmente? ¿Qué pasa si al hacer el patrón, digamos que yo ya perdí los elementos originales, no voy a crear uno nuevo, sino que quiero editar el que ya creé? Entonces, vamos al icono creado, al patrón creado, voy a poner un clic de más, y aquí vamos a tener este cuadro de diálogo de las opciones de edición. Entonces, me va a dar opciones, en este momento está en una retícula de 90 grados, pero yo puedo cambiar la disposición dependiendo del propósito del patrón que estoy creando. Inclusive para crearlo en hexágonos, por columnas o por filas. Vamos a dejar el original, que fue así como lo diseñamos. Puedo cambiar, digamos, las dimensiones de este modelo original. También, ¿qué tanto? Me voy a alejar un poquito. Quiero que tenga de tamaño este patrón. Entonces, por ejemplo, si a lo mejor es un área mayor que quiero cubrir, y ahí puedo todavía aumentarlo más. Vamos a dejarlo en 5x5. Y me da otras opciones, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, hacer que sea visible el resto de los recuadros, etc. Vamos a ver cómo yo podría entonces editar, porque el patrón guarda la información vectorial. Entonces, yo puedo aquí seleccionar los elementos que forman parte del recuadro. Puedo hacer una modificación muy fuerte para que sea visible. Entonces, yo puedo pedirle que lo cambie totalmente de tamaño, ¿no? Y cambia todo el patrón. O puede pedirle que lo cambie de color y cambia en el resto de los elementos que forman el patrón. Digamos que este es el principal y a partir de aquí se distribuye el resto. Puedo realmente trabajarlo como si fuera un vector, digamos en algún elemento. Lo voy a separar para que vean esa modificación, cómo aplica todo el patrón. Entonces aquí yo entro y puedo editar si hay algún espacio, algún color que quiero cambiar, alguna disposición, alguna regla. Y al salir ya del cuadro de diálogo, haciendo doble clic en la mesa de trabajo, estaríamos ya con este elemento creado. Entonces, como pueden ver, realmente es una herramienta muy sencilla de utilizar y muy versátil. Vamos a ver algunas aplicaciones. Tengo aquí un recuadro para que no nos distraiga. Entonces, en principio, con esta imagen de Dreamstime, pues podemos ver cómo a nivel branding es muy importante la presencia de los patrones. Es todo un concepto que acompaña a la marca. No necesariamente es repetir
el isotipo o el logotipo creado o el isólogo, sino realmente es un elemento que acompaña y son tan icónicos como la marca, ¿no? Se vuelven realmente un rasgo distintivo. Y aquí varios que sé que conocemos y que se nos vienen a la mente otros más que, por ejemplo, se imprimen en telas, visten aviones, visten una cantidad gigante de aplicaciones de marca. Aquí abajo tenemos otros posibles ejemplos, desde algunos muy orgánicos, como pueden ser todos los de abajo, y seguramente en este momento recordarán alguna tela, algún patrón, algo que a lo mejor tienen cerca, que tiene aplicado un patrón. Entonces son elementos creados y combinados. El que hemos hecho es muy sencillo, de iconos individuales, pero por supuesto que puede haber transparencias, puede ser un papel tapiz, puede ser una tela, puede ser una impresión de cualquier tipo, puede ser un fondo digital creado a partir de esta texturas simples, o puede ser una parte de una ilustración vectorial, o a otros bastante más geométricos como este que tenemos en la parte superior izquierda o el de abajo de las flores. El de abajo de las flores, como podemos ver, solamente son 2 elementos, pero se aplica un fondo, se genera toda la repetición y crea este patrón completamente. Entonces, bueno, estaremos trabajando con estos elementos a partir de la creación de nuestros iconos y también de nuestros patrones.